Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Resurrección, a nuestro programa Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, sean todos bienvenidos. Y estamos con nuestros amigos Felipe y Humberto. Den un saludo, por favor, y si pueden, un pequeño resumen de lo que vimos el programa pasado. Bueno, pues una vez más es un verdadero placer y el poder compartir este tiempo con ustedes y también con Humberto y Ernesto. Tomando un poquito de lo que el programa pasado se trató, fíjate que me gustaría añadir un poco desde mi punto de vista, porque no me gustaría, porque analizando lo que estuvimos compartiendo, que estuviste tratando, pareciera como si todas las cosas y los ejemplos que se hablaban, que algunas personas o algunos grupos o iglesias toman como un tema central y pareciera como que están haciendo mal. No es tanto eso, sino que se enfocan en ese, haciéndolo como si fuera el tema principal, pero como bien lo decías, muchas de las ocasiones son a través de las formaciones, a través de lo que sienten, a través de lo que se identifican, y es por eso que toman eso, ese tema más con énfasis, como por ejemplo lo de la alabanza, como por ejemplo lo de la evangelización, como por ejemplo lo de la creación, infinidad de cosas, y eso fue parte de lo que se trató el programa pasado. Hoy vengo con muchas expectativas porque vamos a descubrir cuál es ese gran tema. ¿Qué tal? Un saludo a todos, gracias por acompañarnos. Igualmente, un placer estar aquí acompañado de Ernesto y de Felipe. Bueno, creo que Felipe ya resumió de forma muy acertada todo lo que hemos estado viendo en los programas anteriores. Quizás, bueno, aparte a mí de lo que me queda de todo esto es recalcar la importancia de enfocarte en lo que realmente importa, ¿no? Digo, a veces podemos emplear mucha energía o tiempo en proyectos que realmente no te van a llevar a ningún resultado positivo, ¿no? Sigues cuidando el tiempo. Es clave, ¿no? Yo creo que todas las personas que están escuchándonos, creo que todos entienden la importancia de estos temas, y yo creo que nadie al final de nuestras vidas queremos darnos cuenta de que a lo mejor estuvimos haciendo algo que no era lo que teníamos que estar haciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante. Ojalá que todas las personas que nos escuchan reflexionen sobre esto y realmente, más allá de juzgar o de señalar quién está haciendo lo incorrecto o lo correcto, es reflexionar realmente qué quiero hacer yo en mi vida, realmente si quiero emplear mi tiempo o lo que me queda de tiempo en mi asignación, y de esa forma tomar las decisiones adecuadas, pues para poder dirigirte a lo que realmente importa, ¿no? Que al final de cuentas todos todo forma parte de un plan eterno, ¿no? De un solo plan eterno, y nuestra tarea en el tiempo que tenemos asignado es de alguna manera ser ese eslabón en ese plan, ¿no? En ese plan eterno, y contribuir. A lo mejor lo que hacemos en estas fechas no alcanzamos nosotros a ver el resultado, porque nuestro tiempo aquí es finito, ¿no? Pero a lo mejor nuestra tarea es contribuir o colocar las piezas necesarias para que en algún momento se logren esos frutos que nosotros deseamos, ¿no? Muy bien, bueno, pues voy a leer nuevamente el versículo que leímos en el programa pasado. Lo voy a volver a leer para que lo pongan en pantalla, por favor. Estamos hablando de Hechos capítulo 1, verso 3, dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, cuando Jesús resucita, vence la muerte, se aparece por 40 días con los apóstoles. Y dice que son pruebas sin lugar a duda. Eso quiere decir indubitables. Y les habla acerca del reino. Ese es el tema, el reino. No les habló de cómo sanar enfermos, cómo orar, cómo tener fe, cómo evangelizar, cómo discipular. Les hablaba del gran tema. Entonces, quiero decirles que si nosotros pudiéramos conectar desde el Génesis
hasta el Apocalipsis, todo, lo pudiéramos conectar, veríamos que hay un gran tema. Ese gran tema es el reino de Dios. O sea, conectar todas las cosas importantes como con un hilo. Hay un hilo conductual de toda la enseñanza. O sea, un tema académico que tiene que ver con de qué se trata todo el asunto, de qué se trata toda la Biblia. Entonces, hay muchas cosas que se profetizaron. Algunas de las que ya se profetizaron ya se consumaron. Otras se están consumando en este momento y faltan algunas todavía de que se lleven a cabo. Entonces, es importante entender que la Biblia nunca cambia de tema. Fíjense lo que les estoy diciendo. La Biblia nunca cambia de tema. Cambian las circunstancias, los contextos, los personajes, incluso cambia la manera en que Dios trata con el hombre. Por ejemplo, Dios trató de una manera con Abraham, trató de otra manera con Moisés, trató de otra manera con los profetas, con David. El trato de Dios con Pablo o con los primeros hombres de la iglesia primitiva, pero el trato de Dios cambia, o sea, pero el gran tema de él no cambia, o sea, cambia la forma en que trata al hombre. Hoy estamos bajo un trato del nuevo pacto. Antes de Cristo estaba la humanidad bajo un trato de la ley. Y bueno, en la época de Noé o en la época de Abraham, pues había otros pactos, otros tratos. Entonces, pero el tema no cambia. O sea, el trato de Dios al hombre sí cambia, pero Dios no cambia, ni el tema de Dios cambia tampoco. No sé si estoy quedando claro en ese punto. Sí, definitivamente, como bien hace rato estabas comentando, si uno empieza a ver el panorama bíblico del Génesis al Apocalipsis y vas uniendo los puntos, es una misma línea, es un mismo propósito, es un mismo tema. Y como bien lo dices, ¿no? En diferentes circunstancias, con diferentes personajes, con diferentes tratos, pero con el mismo objetivo. Exactamente. Entonces, pudiéramos decir, si ese es el gran tema, el reino de Dios, porque de eso habló Jesús antes de la cruz. Él estuvo hablando por medio de las parábolas que ya vimos. Todas las parábolas, todos esos cuentitos estaban enfocados ¿en qué? En hablarnos del reino, de cómo funcionaba, cómo operaba, cómo opera el reino de los cielos y cómo debemos de operar aquí en la tierra ese reino de los cielos que le llamamos ahora el reino de Dios, cuando lo implementamos aquí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, no estoy diciendo que no hay que evangelizar, que no hay que discipular, sí, es importante que eso. No estoy diciendo que no hay que alabar, que no hay que hablar de la familia, no estoy hablando de que no hay que ayudar a los necesitados, no estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que todas esas cosas tienen que girar alrededor del gran tema. Supongamos que el gran tema, que es el reino, es un círculo grande. Me voy a ir a esta cámara. Vamos a suponer que es un círculo grande. Y el tema principal es el reino de Dios. Y alrededor hay unos circulitos que van dándole vueltas a todo este círculo grande. Y cada uno de esos circulitos, uno se llama evangelismo, otro se llama discipulado, otro se llama alabanza y adoración, otro se llama la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos subtemas tienen que girar o estar alrededor del gran tema que es el reino de Dios. No sé, yo creo que estamos siendo claros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en México y en los países que son muy católicos, el gran tema para ellos es la iglesia. Y todo gira alrededor de la iglesia. Entonces, dicen, es que lo principal es la iglesia. Si no estás en esta iglesia, hay algunos sectores de la iglesia católica que nos dicen hermanos separados, pero hay otros sectores muy importantes de la iglesia católica que dicen son unos herejes.
nunca se van a ir al cielo. ¿Por qué? Porque les enseñaron que el tema principal es la iglesia. Y así hay sectores. Así hay sectores también en algunas iglesias muy históricas, como bautistas, presbiterianos, metodistas, que dicen, si no formas parte de esta iglesia, no tienes una sana doctrina. Y si no tienes una sana doctrina, ¿quién sabe si seas salvo? ¿Me explico? ¿Quién sabe qué tipo de fe tengas, no? Entonces, esas son las situaciones, pues. Por eso hay tantas iglesias locales. ¿Por qué? Porque no se maneja un gran tema. ¿Por qué? Porque cada quien hace del tema que más le gusta su gran tema. No sé si estamos claros en eso. Sí, y quizás yo creo, Ernesto, que ese sería el desafío actual de la iglesia, ¿no? El encontrar esa unificación en ese gran tema. Yo creo que la iglesia durante todas estas épocas actuales ha perdido protagonismo en el ámbito social debido a esta ruptura entre sus partes, ¿no? Y todo quizás a consecuencia de no entender o de no ver la foto completa de cuál es el gran tema, ¿no? Es que estamos juntos, pero no estamos unidos. O sea, no trabajamos como un cuerpo. Ese es el problema. Mira, por ejemplo, una persona que fue drogadicta, generalmente cuando vienen a Cristo, hay organizaciones, denominaciones que trabajan con drogadictos, pandilleros o personas con problemas de alcoholismo. Y están perfectamente identificadas esas organizaciones. Entonces, ellos, ¿de qué hablan? ¿Cuál es su gran tema? Ese. Ellos van a la cárcel, a centros de rehabilitación, se ponen a predicar en las zonas donde hay cantinas, donde hay prostitutas, le gritan a las personas que Cristo los ama, o sea, hacen una buena labor, pero todo está enfocado ¿en qué? En que salgan de las drogas, del alcohol, de la prostitución. Y así están las organizaciones. Hay organizaciones, iglesias, denominaciones de intelectuales también. Personas que tienen no solamente su carrera, sino que tienen maestrías, tienen doctorados. Y todo es estudiar el hebreo, el griego, panoramas bíblicos, historia bíblica y profundizar con hechos históricos muy interesantes. Pero es un discipulado que tiene que ver con panoramas bíblicos, que tiene que ver con doctrinas y con teología, sobre todo teología. Entonces, hay muchos teólogos históricos, muy buenos, pero pues agarran la teología bajo el contexto de defender su posición doctrinal, ¿no? Si son calvinistas, si creen en la predestinación, qué dice Spurgeon, qué dice Calvino, y empiezan a mencionar a grandes teólogos de la historia, pero ese es su tema, están enfocados en eso, y ellos no pueden entender que el gran tema de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el reino de Dios. No hay otro, es el reino. Claro que hay que estudiar, claro que hay que ayudar a los drogadictos, a los alcohólicos. O sea, no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que tenemos que enfocarnos al gran tema. Y el gran tema es el reino de Dios. Y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente programa. ¿Qué es el reino de Dios? Vamos a estar hablando de eso, pero todavía no terminamos, porque nos queda bastante todavía que ver, ¿no? Entonces, cada pastor, decíamos, ha hecho de uno de estos subtemas el gran tema, de acuerdo a su personalidad, a sus estudios, a su trasfondo, su formación académica, la nacionalidad de donde viene. Imagínate si un pastor viene de familia de músicos, o sea, si se la pasan cantando, a la hora que llegan a Cristo, ay, mira qué padres canciones, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues
todo se vuelve alabanza y adoración, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una enseñanza enfocada a que podamos entender cuál es el gran tema de Dios, cuál es el gran tema de la Biblia, sino que cada quien le rasca y le agarra y le da mordidas de acuerdo a la perspectiva que cada quien tiene. Por eso no nos podemos unir. Ese es el problema, porque muchos nos dicen, ¿por qué no se juntan todos? ¿Por qué medio se ven? Algunos pastores hasta ahí andan peleados. ¿Por qué? Pues porque cada quien está defendiendo cuál es su gran tema y no hay mucha miopía espiritual. Sí, también hay mucha, creo yo, protagonismo. Creo yo también que muchas de las veces también quieren nada más adquirir ciertos temas para darse a conocer o para que sean la estrella, para que se den a notar, ¿no? Otro tanto bueno, de egoísmo. Perdón. En eso sí tienes razón, pero ¿por qué digo que sí tienes razón? Porque hay personalidades que en esas áreas son fuertes. Por ejemplo, un músico viene al Señor, tiene un llamado de parte de Dios, nadie le enseña cuál es el gran tema y cuál es su fuerte, la música. Entonces, ¿por qué todo gira alrededor de eso? Pues quizás no es tanto que se quiera lucir, sino que no sabe otra cosa. O si están en una iglesia, Felipe, donde todo es liberación y todo es echar fuera demonios y hacer guerra espiritual y andar intercediendo y gritándole al diablo y hacer caravanas, gritándole caravanas de autos, por toda la ciudad, atando y desatando y todo eso. Ungiendo. O sea, ¿qué va a pasar, Felipe? O sea, ¿qué tipo de líderes crees que salgan de esas iglesias? Sí, precisamente ese es el detalle, ¿no? Que de alguna manera te voy a dar parte de lo que sí estoy de acuerdo, porque sí es cierto, o sea, tienes razón. Muchos no pueden aspirar a dirigirse hacia el gran tema si no han sido enseñados. Pero también hay otros que también les gusta la fama, el reconocimiento. Bueno, sí, definitivamente sí. Todo eso, ¿no? Entonces, aquí este es el grave problema, ¿no? Que por una parte está la ignorancia o el no querer saber cuál es la verdadera voluntad o lo que es en este caso el gran tema, y los otros que quizás podrían saber, pero dicen, no, mira, aquí me va bien, soy reconocido, mejor que se queden las cosas. Se me acomodan las cosas. Se me acomodan las cosas, sí. Entonces, yo creo que si tú, amigo, estás sintonizando, haciéndonos el favor de acompañarnos, yo te sugiero que tomes mucho en cuenta esto, porque creo que si estás tú viendo este programa, si alguien te lo recomendó, es porque yo creo que debes de indagar más. No, sigue nuestros programas, manda comentarios, cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto vamos a estar ahí para poderte asistir para cualquiera de lo que tú necesites. Y sobre todo, creo que es muy importante que este tema que se está tratando y todos los demás que se han estado tratando y los que van a venir, compártelos porque creo que estas enseñanzas son las que van a ser un parteaguas para que se empiece a alinear la iglesia a lo que es el propósito de Dios, a lo que es el tema de Dios. Porque si no, entonces, como bien dices, vamos a andar así, decimos que estamos en un cuerpo, pero cada que parece más bien que somos zombies, uno por allá se mueve solo y el otro también, ¿no? O sea, entonces yo creo que si hay esa enseñanza de la cual se está compartiendo y a medida de que más se vaya conociendo, pues entonces se va a llegar a Fíjate, algo bien interesante. Pablo, el apóstol Pablo, dice que sientan lo mismo. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero no la podemos tener, esa unanimidad. No podemos sentir lo mismo porque como nadie conoce cuál es el gran tema, y lo digo con tristeza, a los pastores que yo conozco, no todos, pero a la gran mayoría les pregunto, les digo, oye, ¿cuál es el gran tema de la Biblia? Y no saben. No saben. O sea, hasta ahorita
No me ha tocado uno que me diga, es el reino. No, pues Jesucristo. Bueno, le digo, ese es el gran personaje. Bueno, la salvación. Bueno, ese es el primer escalón. El discipulado, la familia, empiezan o sea, como a la lotería, ¿no? Como a la lotería. Pero, desafortunadamente, no podemos sentir una misma cosa. Por eso no nos podemos unir. O sea, estamos juntos. O sea, nos podemos. Haz de cuenta que viene un cantante, ¿sí? Aquí en Vallarta, cuando viene algún artista cristiano, les digo yo, se van al Teatro Vallarta y se llena el Teatro Vallarta. Y decimos, ay, mira cuántos somos, estamos unidos. No, no estamos unidos, estamos juntos. Pero cada quien trae una visión, trae un tema, dependiendo de la iglesia local de donde venga. Si fueron enseñados con el asunto del discipulado, o de la familia, o de la sanidad, o de los milagros, o lo que de donde vengan, nos podemos juntar. Pero sentir una misma cosa es muy diferente. Sí, es muy diferente. Por eso no impactamos a nadie, aunque llenemos el estadio. Podemos, en la Ciudad de México, tengo entendido que se ha llenado el Estadio Azteca por eventos de creyentes. Se ha llenado el estadio. Pero, ¿qué ha pasado? Pues nada. ¿Por qué? Porque no sentimos lo mismo. O sea, estamos juntos, pero no estamos en un mismo sentido. Esa es nuestra realidad. Esa es la realidad. Y pues, desafortunadamente, ¿qué podemos hacer para que los pastores entiendan? Pues primero que nada, pues es descubrir cuál es el gran tema, y segundo, pues tener una mentalidad apostólica, que ya lo vimos en los programas pasados, ¿no? Pero pues no hay eso, no existe. Todavía están discutiendo que si hay apóstoles o no. Así pues no la vamos a hacer. O sea, necesitamos una generación que llegue, que sea entendida de los tiempos y que podamos participar cada quien en la asignación que tenemos de parte de Dios. No sé si hasta aquí, Humberto, quisieras... No, pues totalmente de acuerdo con lo que comparten. Es el reto de la iglesia, definitivamente. Y bueno, ojalá que en este programa estén líderes, pastores, escuchando esta enseñanza, este mensaje, porque la única forma de poder avanzar, de poder tener esa unidad en la iglesia y de impactar realmente en la sociedad, es que esos líderes, esos pastores se integren a este gran tema, para que de esa manera poder realmente tener una participación o un protagonismo de la iglesia como debería ser, ¿no? La verdad, con tantos problemas que hay ahorita sociales, o sea, estamos llenos de situaciones muy complicadas, y la única forma de que la iglesia pueda realmente impactar y cambiar esos problemas que ahorita vivimos es dejar de hacer quizás esos parches, ¿no? Porque cuando ellos agarran esos subtemas y los hacen el gran tema, lo que están haciendo realmente es poniendo parches sociales, ¿no? Tratando de arreglar un problema social en aislamiento, ¿no? Pero si realmente nos pudiéramos, o la iglesia, reunirnos y entender todos ese gran tema del que nos compartes, el impacto social sería, o sea, brutal. Mira, ¿no? Voy a decir algo bien fuerte. No lo tenía programado, pero es algo bien fuerte. Miren, muchos creen que se trata de evangelizar. O sea, no solamente se trata de sacar a la gente de la esclavitud, porque si ese hubiera sido el gran tema, pues los israelitas seguirían ahí en el desierto a la rueda de San Miguel. O sea, nunca hubieran entrado a la tierra prometida. Tampoco se trata de discipular en el sentido de que yo discipulo a 12 y esos 12, cada uno otros 12, y hacemos una pirámide. Ese no es el punto. Y les voy a decir por qué. Si nos vamos a las estadísticas, voy a poner de ejemplo un país. Guatemala. Ahí está Cash Luna y otros más muy importantes con unas mega iglesias. El 50% de los guatemaltecos, según las encuestas, las estadísticas, lo que dicen
los mismos evangélicos de Guatemala, y lo que nos reportan es que son evangélicos, cristianos evangélicos. El 50%. El 50% de los guatemaltecos. Ahora, con todo respeto, digo, hasta ya tuvieron un presidente cristiano, y, o sea, fue un súper corrupto. Ahora, ¿dónde está Guatemala? Guatemala. Hablando Socialmente, ¿no? social y económicamente. En todos los aspectos, culturalmente, económicamente, políticamente. ¿Dónde está Guatemala? Está en uno de los rankings. Es un país del tercer mundo, de los más pobres, con unos índices altísimos de pandillerismo, los maras salvatruchas, los no sé qué 17, la inseguridad, el narcotráfico, las enfermedades, los niveles de atención médica, los niveles educativos, todo está muy mal. Es un país muy mal. Es un país pequeño. El 50% son evangélicos. Tienen unas mega iglesias, pero, o sea, no se trata de ser salvo y ya. Mientras no se entienda cuál es el gran tema, esas van a ser las consecuencias. O sea, podemos tener el 50% de evangélicos en México. Ahorita, según el INEGI, nos acaba de decir que ya le andamos rascando el 12%. Del 4 hace 20 años se creció a casi el 12, o sea, casi 3 veces. Y no dudo que en otros 20 años más, del 12 andemos en el 30. Probablemente. Pero ¿de qué nos sirve? Si vamos a seguir siendo el país de siempre. O sea, ¿y por qué somos el país de siempre? Porque no entendemos cuál es el gran tema. O sea, unos creen que es evangelizar, otros creen que es discipular. O sea, unos creen que hay que sacar a la gente de esclavitud, otros dicen que hay que hacer pirámides para que la iglesia crezca. O sea, el punto no es ese. Y tristemente voy a leer un versículo y que nos vamos a enfocar ahí, y yo creo que con este lo vamos a analizar, y es el versículo que nos va a dar el tiempo para cerrar, porque es algo muy interesante. Vamos a leer Hebreos, capítulo 6, verso 1 y 2. Dice, Hebreos 6, 1, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hasta ahí. Repito, lo voy a decir, lo voy a parafrasear. Dice, dejen ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, ¿qué significa la palabra rudimento? Significa lo básico, lo elemental. O sea, el ABC, por ejemplo. ¿Cuáles son los rudimentos de una escuela? Pues los rudimentos de una escuela es que los niños se sepan el abecedario, que sepan los números, que aprendan a leer. O sea, eso es lo básico, ¿sí? Un niño que está en segundo, tercero de primaria, desde el preescolar hasta tercero de primaria, ya sabe los rudimentos. O sea, ya sabe leer. Bueno, se supone, ¿verdad? Que ya tercero de primaria ya saben leer, ya saben escribir, ya saben cuáles son los números, qué son sumas, qué son restas, qué son multiplicaciones, ¿no? O sea, lo básico. Esos son los rudimentos. Dice Hebreos 6, dice, dejen ya los rudimentos de la doctrina. Y nos menciona 6 doctrinas. Dice, ¿cuáles son esas 6 doctrinas? Dice, el arrepentimiento, la fe, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Nos dice que estas 6 doctrinas son las cosas básicas. Dicen, dejen eso ya. Les está hablando a los hebreos. Y les está diciendo, eso es para preescolar, eso es para primaria baja, eso es para los niños chiquitos, hasta los de 7 años, 8. Ustedes ya deben de crecer, deben dejar
esas doctrinas rudimentarias. Sin embargo, con todo respeto, mi pregunta es, ¿qué es lo que predican en las iglesias? Digo, al menos en las evangélicas y en las católicas. Eso es lo único que predican. ¿De qué predican? Del arrepentimiento, Bautismo. de los que si cómo te debes de bautizar, que si en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que si en el nombre del Señor Jesús, otros no, en el nombre de Jesús, otros no, en el nombre de Jesucristo, no, que en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, son unos pleitonones cuando son cosas rudimentarias, o sea, lo más básico. O sea, ¿de qué más predican? De la fe. No, es que nosotros predicamos, eso es rudimentario. Dicen, dejen ya y vayan adelante a la perfección. Pero seguimos predicando eso, resurrección de muertos, y ya Cristo viene, y arrepiéntete, y va a venir, y te vas a quedar, y que yo no me voy, y que yo me agarro de él, y que, o sea, el juicio también es muy popular, el juicio, ¿no? O sea, señores, son doctrinas rudimentarias. Eso es lo básico de lo básico de lo básico, y seguimos aferradas a esas doctrinas. ¿Por qué? Porque no conocemos el gran tema. Por eso aquí el autor de los Hebreos dice, vayan adelante a la perfección. ¿Qué es la perfección? ¿De qué está hablando de la perfección? Tiene que ver con algo más allá de estas doctrinas rudimentarias. El problema es que las iglesias siguen en eso. Y que viene el juicio, y que la resurrección de los muertos, y que si la fe, y pasen, vamos a imponer manos, y que reciban el toque del Señor, y una doble unción, y una doble porción, como fulano, como que quién quiere la unción de Eliseo, y quién quiere la unción de Elías, y quién quiere la unción de Moisés. O sea, yo lo que quiero es la unción y que Dios tiene para mí. Y esa unción que Dios tiene para mí tiene que ver con mi asignación. Yo no tengo la misma asignación que Elías, ni que Eliseo, ni que Moisés. ¿Yo para qué quiero ese tipo de unción cuando yo no tengo esa asignación? Pero estamos tan rudimentarios, tan primitivos, tan preescolares, tan niñitos, que no salimos de eso. Esa es nuestra realidad. Eso es lo que estamos viviendo. Y aquí lo difícil, lo que estoy pensando es cómo cambiar ese chip, Ernesto, a esos pastores o líderes que llevan, no sé, 30, 40, 50 años con estos rudimentos, ¿no? O sea, ese es el desafío individual para cualquier persona, el darte cuenta de que quizás lo que tú sabías no era lo correcto, ¿no? O sea, y tener ese valor para tomar la decisión de cambiar, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Aprendí esto y esto creo que es lo correcto y vamos a cambiar, ¿no? Y a caminar desde aquí. Es una porción de valentía, como dices, ¿no? De valor, pero también una porción de humildad. Ahora, quiero nomás decir algo, ¿eh? No estoy diciendo que no hay que enseñar esto. Claro. O sea, porque sí, muchos van a decir, Sencillo. está diciendo que no. Claro que hay que aprenderlo, pero señores, No te quedes ahí. o sea, Tienes que avanzar. o sea, está bien que hay que estar en el preescolar, está bien que hay que estar en primero y segundo de primaria, pero oye, si ya tienes 30 años, o sea, es para que ya hubieras terminado la universidad y ya estuvieras dirigiendo algo que Dios tiene para ti. Pero hay personas que tienen el síndrome de Peter Pan o el síndrome de Chabelo, o sea, no crecen y siguen con las mismas doctrinas, o sea, y que el arrepentimiento, y que la fe, y que no confieses esto, y que sí confieses el otro, y yo reprendo toda lengua, y que yo ato, y que Cristo viene, y que agárrate de él, y que, o sea, por favor, o sea, ya dejen esas cosas. Ese es el problema. Y la pregunta que tú haces, Humberto, es una pregunta que yo me hago. Y no tengo la respuesta. Definitivamente, si no lo hace el Espíritu Santo, no sé, otra respuesta. Tiene que hacerlo el Espíritu Santo. Digo, cuando se me reveló esto, y yo sé que a ustedes también ya se les reveló porque los conozco, sé quiénes son, la verdad te cambia la perspectiva, pero el 98, 99% de los cristianos evangélicos y católicos están con sus rudimentos. Sin poder avanzar, ¿no? O sea, digo,
qué triste no tener esa evolución o ese crecimiento tanto espiritual para poder tener revelación sobre otras cosas más superiores, ¿no? Otro tipo de nivel de revelación sobre cosas que Dios te quiere mostrar y te estancas en los rudimentos. O sea, digo, como menciona Ernesto, no es malo no hablar de estas cosas o no conocerlas. Y cualquier persona en su proceso de aprendizaje, pues tiene que pasar por estas enseñanzas. Lo que es malo es el estancamiento, es el quedarte en un nivel básico cuando tu potencial o tu asignación te da para más, ¿no? Yo te voy a hacer un comentario. Vamos a suponer que hay personas que nos están escuchando y nos dicen, pues esas doctrinas hay que aprenderlas para crecer espiritualmente. Voy a dar por buena tu respuesta. Si tú dices, es que hay que crecer espiritualmente, te la voy a dar por buena, ¿sale? Esta cámara. Buena, palomita. La pregunta es, ¿para qué quieres crecer espiritualmente? ¿Para qué quieres crecer espiritualmente? Porque muchos quieren crecer espiritualmente. ¿Para qué? ¿Para qué quieres crecer espiritualmente? Tengo un versículo que quiero compartir. Está en Marcos capítulo 4, verso 24, que dice, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la misma medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. ¿Qué quiero decir con esto? Todo en la Biblia tiene un porqué y para qué. Nada de lo que se escribió es por casualidad. ¿Estamos de acuerdo? Completamente. De acuerdo. Entonces, nosotros tenemos que mirar lo que oímos. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar lo que oímos. Ahora, porque por nuestras palabras vamos a ser justificados o por nuestras palabras vamos a ser condenados. Entonces, no hay palabras inocentes, lo hemos dicho en otros programas, no hay palabras inocentes. El discipulado tiene un propósito muy claro y el discipulado es para que tú conozcas cuál es el gran tema. Mientras tú no conozcas cuál es el gran tema, aunque tú digas, es que estas doctrinas rudimentarias son para que yo crezca espiritualmente, mientras tú no conozcas cuál es el gran tema, mientras tú no sepas exactamente qué es tener una mentalidad apostólica, no vas a crecer espiritualmente. Es que si yo ayuno y oro y me la paso haciendo esto, voy a crecer espiritualmente. No es por ahí. Discúlpame. Primero que nada, tienes que entender cuál es el gran tema. ¿Qué es el tema de Dios para la humanidad? ¿Qué es tener una mentalidad apostólica? Ese es el asunto, porque el discipulado es solamente las herramientas o la herramienta para establecer con fundamentos una doctrina, una verdad o una idea. Las doctrinas rudimentarias que te están enseñando en tu iglesia son solamente los subtemas del gran tema. Desafortunadamente tú estás en una iglesia donde esas doctrinas rudimentarias que no salen de eso, es lo mismo, solamente son los subtemas del gran tema. Por eso no creces espiritualmente, porque todavía no se han enfocado al gran tema. Por eso dice, dejen ya las doctrinas rudimentarias y vayan adelante a la perfección. Muy bien. Jesucristo enseñó todas esas doctrinas rudimentarias, claro que sí. Impuso manos, sanó enfermos, prometió el bautismo del Espíritu Santo, pero todo lo que hizo Jesús lo enseñó en el contexto del gran tema. Señores, nos quedan como 5 o 6 minutos y yo quisiera que ya dieran su comentario de todo esto. Ya estamos terminando este programa de cuál es el gran tema. Ya vimos qué es el reino de Dios y los próximos programas vamos a estar analizando qué es el reino de Dios. Así que no sé quién quiere empezar de los dos, Felipe, Humberto. Pues poco que añadir. Yo creo que ya Ernesto ahorita en este cierre nos dijo básicamente la importancia de este entendimiento, de poder comprender cuál es este gran tema. Yo creo que durante los 3 programas que debió quedar muy claro realmente por qué es muy importante
tener esa claridad en este gran tema, ¿no? Y si realmente tú eres una persona que quiere tener ese crecimiento espiritual, realmente, pues yo te aconsejo que reflexiones, que analices cuál es el gran tema que tú estás actualmente llevando en tu iglesia, y realmente si tienes esa revelación de que a lo mejor lo que estás haciendo actualmente no es el gran tema, sino que es un subtema, tengas ese valor para poder tomar la decisión de cambiar y realmente empezar a enfocarte en lo que realmente te va a llevar a ti a tu asignación, ¿no? Y a cumplirla, porque al final de cuentas debe ser nuestro objetivo principal, el cumplir nuestra asignación, el hacer realmente lo que estamos llamados a hacer, ¿no? Porque realmente dicen movimiento no significa productividad, ¿no? Moverte por nomás no te va a llevar a ningún lado. Realmente tiene que tener un objetivo, una profundidad, un significado y un entendimiento de hacia dónde quieres ir. Fíjate, Humberto, perdone, eso lo hemos comentado. Hay personas que nos están llamando del interior de la República y nos están preguntando, oye, yo vivo en tal ciudad, estoy de acuerdo, todo lo que estás diciendo, ¿a qué iglesia local me voy? Vivo en tal ciudad. Híjole. Sí, ¿no? La verdad, es un poco difícil, sí, claro, porque es una reforma, porque sí, vamos empezando, porque todavía no sabemos en qué ciudades ya hay gente que está con este tema, de lo que es el reino, de lo que es el nuevo pacto, lo que es la verdad presente, lo que es la gracia. Todavía estamos empezando a conocer otras personas, así que si tú estás en una iglesia local o tienes algún ministerio en una iglesia local donde ya estén empezando, contáctanos. Nos encantaría conocerlos y nos encantaría retroalimentarnos, y las personas que están en esa ciudad, empezarles a decir que vayan con ustedes, porque hay muchas personas que están llamando. Sí, es cierto. Inclusive yo te animo una vez más, comparte, por favor, comparte este programa, comparte el tema, platícanos, como decía hace rato Ernesto, y yo quiero agradecer una vez más que hayan estado con nosotros. Un placer, Ernesto, un placer contigo también poder estar, Humberto, pero hoy me gustaría decirte que las buenas intenciones no siempre es suficiente. El que tú vayas y hagas el subtema, en los términos que ya estuvimos compartiendo, y lo hagas con todo tu corazón, no es suficiente. Yo creo que no hay mejor el que tú puedas llegar al punto al que Dios quiere que seas en ese gran propósito de Dios, tu asignación. Una vez más, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Y pues, gracias. Muy bien, pues concluimos el gran tema de la Biblia, todas las historias, todas las enseñanzas, los hechos, las parábolas y todo lo que narró y vivió nuestro Señor Jesucristo lo hizo en el contexto del reino. Y exactamente para eso formó la iglesia. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo lo que es la iglesia? Sí, claro. La iglesia fue fundada para eso, para establecer, para operar las funciones de la cultura de los cielos en la tierra. Para eso es la iglesia, para que viviéramos, experimentáramos y operáramos en el reino. Entonces, cuando Jesucristo resucita, por 40 días se junta con sus discípulos, con sus apóstoles, y a machacarles el asunto del reino. No les enseñó doctrinas rudimentarias, no les estuvo enseñando la familia feliz, y que el perdón, y que las finanzas, y que... No, señores, este es un asunto de reino. Cuando tú entiendas reino, y cuando a ti se te revele en tu espíritu el asunto de cuál es el gran tema, que es el reino, créeme que vas a entender tu asignación, vas a entender qué es lo que tienes que hacer aquí en la tierra, y vas a ser bien productivo. Y todas las demás cosas por las que andas luchando te van a llegar, te van a alcanzar, van a ser añadiduras. Así que, amigo, te invito
para que puedas, con todo tu corazón, que se te revele qué tiene que ver Dios en tu vida y cuál es el gran tema de Dios para tu vida, tu familia, tus negocios, tu ciudad, nuestras naciones y lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Así que me da mucho gusto que estés con nosotros. Nos despedimos. Gracias, Felipe. Gracias, Humberto. Gracias por estar aquí y seguimos en contacto desde Puerto Vallarta, Jalisco, en nuestro programa Verdad o Tradición. Reciban un fuerte abrazo. Hasta la próxima.